El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Amén. Dejo hasta ahí la lectura, hermanos, pueden sentarse. En el tema anterior habíamos hablado de la restauración espiritual que hizo este rey, hermanos, de Judá, llamado Ezequías. Una vez restaurado, entonces, hermanos, hizo el llamado a celebrar la Pascua. Dice ahí que tenían mucho tiempo de no celebrarla como se debería de celebrar. Y no solamente invitó a todo el pueblo de Judá, donde él reinaba, sino que aún, hermanos, hizo el llamado a todo el pueblo de Israel, es decir, el reino de Israel, el reino del norte, como se llamaba. Ahora, hermanos, ya en ese tiempo, Israel, hermano, había sido llevado a la esclavitud por los asirios. Por eso usted leyó aquí que dice que él haría volver al remanente que había quedado de la mano de los reyes de Asiria. Es decir, hermanos, que Judá también ya estaba al borde de ser llevado, hermanos, a la esclavitud por los babilonios.
o babilónicos. Sin embargo, Dios en su misericordia, como vemos aquí, levanta a Ezequías, el rey Ezequías, que vino a ser como una lámpara, no solamente para Judá, sino también para todo ese pueblo de Israel, el remanente que había quedado, hermanos, de los que fueron llevados a la esclavitud. Lo que vemos ahí es la gracia de Dios, que a pesar de la destrucción y a pesar que el mismo Judá se le acercaba también, hermano, la destrucción estaba a las puertas debido a la maldad, al pecado, debido a la inclinación, hermanos, como lo hemos venido estudiando, de los hombres en un total rebelión contra Dios. Entonces, hermanos, vemos ahí que Dios había levantado estos hombres, estos profetas, el caso pues del rey Ezequías, para que no solamente Judá, sino el remanente que había quedado de Israel, hermanos, fuese restaurado, rescatado, hermano, de la destrucción que se les avecinaba. Algo bien importante aquí, hermano, es que aunque hayan pasado, hermanos, 2000 años, Jesucristo sigue siendo, hermanos, la esperanza para la humanidad. No importa que hayan pasado. Y han pasado más de 2000 años. Por la misericordia de Dios de tener paciencia con la humanidad. Pero los que han leído las Escrituras notarán, hermano, que este mundo está a las puertas, al borde de una destrucción. Esta humanidad va cada día de mal en peor, de mal en peor, al igual que estaba precisamente Israel y Judá. Ya la parte de Israel ya había sido llevado por los asirios a la esclavitud. Judá estaba a las puertas también de la destrucción, de ser llevados, hermanos, por los babilónicos. Pero Dios siempre en su misericordia levantando hombres, profetas, que vengan a ser lámparas, luz, hermanos, que puedan brillar en medio de las tinieblas del pecado, de la maldad de los hombres. Amén. Entonces diríamos, hermanos, que Dios siempre da oportunidad a los hombres para ser restaurados. Y no importa como lo que sucedió aquí, que cuando envió cartas a Israel, a los remanentes, hermanos, cuando habla de Efraín, Manasés, Zabulón, era la tierra de Israel, la mayoría de ellos se burlaron, se rieron, hermanos, del llamado que hizo este rey. Sin embargo, hubieron algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, que atendieron al llamado y se humillaron y fueron, hermanos, a Jerusalén para participar de la celebración de la Pascua. Esto nos hace ver, hermanos, siempre de que son pocos los que atienden el llamado de Dios a través del mensaje precisamente que la iglesia fue comisionada. Acuérdense, hermanos, que tenemos una comisión, un llamamiento de anunciar y de llamar a los hombres al evangelio. Y como hemos visto siempre, hermanos, son pocos los que atienden el llamado. Esto no nos debe desanimar. Muchas veces cuando nosotros miramos hacia otro lado y vemos multitudes aparentemente, hermanos, atendiendo el llamado de Dios, no se equivoquen. No se equivoquen. Siglos después, cuando apareció el mismo Señor Jesucristo, también se burlaron de Él, rechazaron su mensaje también.
Y usted ya conoce la historia, terminaron matándolo. Pero uno de esos días, el mismo discipulado, al ver eso, hermanos, que no todo Israel atendían al llamado de Jesús, obviamente tuvieron que preguntarle: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo: procuren entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y ancho es la puerta que lleva a la perdición. Ahí les dio la respuesta sencilla. Y nosotros, hermanos, debemos de procurar siempre, porque esa es nuestra vocación, nuestro llamamiento. En otras palabras, queridos hermanos, la iglesia es llamada a esta misión, a hablar, a predicar, a anunciar el evangelio. Lo que resta es que hagamos y cumplamos nuestra parte, la tarea que se nos ha encomendado. Lo demás lo hará y lo ha estado haciendo el Espíritu Santo. Porque no es usted el que convierte a las almas, es el Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros es orar, como Ezequías, de gozar de ese respaldo. Y que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones y pueda mostrarle a ellos, revelarle a ellos la necesidad que tienen, hermanos, de volverse a Dios a través de Jesucristo su Hijo. Amén. Bueno, eso es bien importante. Entremos a los detalles. El verso 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. La celebración de la Pascua, ¿en qué consistía esa celebración? Hermanos, era hacer memoria y reflexión de la liberación del pueblo hebreo, de la esclavitud, hermanos, que habían sido sometidos por 400 años por los egipcios. En el libro de Éxodo se nos narra que en la última plaga, que fue precisamente la muerte de los primogénitos, Dios ordenó que se derramase la sangre de los corderos y que con esa sangre se pintara los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, para que, hermanos, el ángel de la muerte no llegara ahí. Es decir, hermanos, que los primogénitos de Israel fueron liberados de esa muerte de los primogénitos. Y al amanecer, al día siguiente, hermanos, se dio la orden de la liberación. Eso es la Pascua. La Pascua consiste en el derramamiento de sangre. Por eso el apóstol San Pablo dice que nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nada tenemos que ver de estar celebrando Pascuas judías ni Pascuas religiosas. Hermano, ¿usted ha escuchado eso? Que hay un día que se celebra, es la Pascua, dicen. Pero la Biblia dice que nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su preciosa sangre para liberarnos de la esclavitud, ya no de Egipto, sino del pecado. Amén. Amén. Entonces, en eso consistía. Y por eso, hermano, en la carta que envió, hermanos, el rey Ezequías, tanto para Judá como para el remanente de Israel, a celebrar la Pascua, era un día, una fiesta solemne, donde se debía, hermanos, de considerar, hacer reflexión sobre esa liberación para tener un cambio de espíritu y de corazón. De eso se trataba. Y por eso la celebración era bien solemne. El día de la Pascua, hermanos, era donde se sacrificaba el cordero. Y esa sangre era rociada allá en el santuario, en el lugar santísimo.
Era lo que se hacía en primer lugar. Y una vez que se hacía eso, hermanos, entonces se comenzaba a hacer, hermanos, los sacrificios de los corderos. Pero en sí consistía en el cordero que era llevado al santuario, como en un anuncio de que un día, y sucedió a través de Jesucristo, la ofrenda de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que derramó su preciosa sangre, hermanos, para la liberación de nuestros pecados. Por eso la Escritura, en palabras de Jesucristo, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los corderos, la sangre solo cubría de pecado al hombre. No era eficiente. Y por eso cada año se tenía, hermanos, que sacrificar los corderos. Pero Cristo, una vez para siempre, aleluya, derramó su preciosa sangre y su sacrificio fue perfecto. De tal manera que hasta el día de hoy, ya casi 2000 años, hermanos, todavía sigue siendo efecto. La sangre de Cristo tiene poder para seguir limpiando, cambiando, transformando la vida de los hombres. Por eso dije al principio, no importa que hayan pasado ya más de 2 siglos, pero la esperanza para usted, la esperanza para la humanidad se llama y es siempre nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Diga gloria a Dios. Ahí viene la invitación, verso 5. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de su príncipe y por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como veis ahora. Ahí en el llamado hace una narrativa de lo que había sucedido. Usted sabe que cuando el reino de Israel se dividió, desde el primer rey en adelante, hermanos, se apartaron de Dios, hicieron sus propios dioses. El primer rey, hermanos, que fue coronado en Israel, les hizo ya no un becerro, les hizo 2 becerros, y les dijo a Israel: ya no suban a Jerusalén, ahora aquí se va a adorar a Jehová. Y Jehová es eso, los 2 becerros. Es decir, copió el mismo becerro que Israel había hecho en el desierto y que se habían revelado ahí y que habían dicho: este es Jehová, el Dios que nos había liberado, hermanos, de la esclavitud de Egipto. Este rey hizo lo mismo, y además de eso añadió todos los falsos dioses que tenían los pueblos. Hizo abominación y llevó al pueblo a una total rebelión contra su Dios, el Dios de su padre. Por eso aquí les hace el llamado: ya no sean como vuestros padres, como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová. No endurezcan sus corazones. Y Dios hará, hermanos, que ese remanente se vuelva a levantar. Aleluya. Les hizo ese llamado. Sin embargo, la respuesta de ellos ya la conocemos en el verso 11. O el verso 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron
y vinieron a Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque fue la ciudad que Dios escogió y fue el lugar para que se edificara, como se le llama, la casa de Dios, el templo de Salomón. Y que en ese lugar, adentro, en un lugar, en un cuarto, iba a estar su santuario, el lugar santísimo. Y que ahí iba a descender su gloria. Y de ahí todo Israel iba a venir a Jerusalén, a la casa de Jehová, a hacer las celebraciones y las fiestas a Jehová, la adoración a Dios. Dios había escogido ese lugar. Y hasta el día de hoy, Jerusalén es la ciudad y es llamada por la Escritura la ciudad del gran rey. Amén y amén. Por eso en Jerusalén, ustedes recordarán, por ejemplo, la mujer samaritana. En la conversación que hizo Jesús con ella, de repente la mujer le dice a Jesús: ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Como que si era una elección de los judíos, pues, que se adorara en Jerusalén, cuando había sido el mismo Dios que había escogido esa ciudad. Pero nosotros, dice la mujer samaritana, nuestros padres nos enseñaron que en este lugar se iba a adorar a Dios. Pero como él, hermano, traía la liberación a través de su propia sangre, entonces le dijo a la mujer: mujer, ni en Jerusalén ni en este lugar se va a adorar más al Padre. Vienen días en que se va a adorar y se va a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque, hermano, Jesús traería no solo a Israel, sino a toda la humanidad, traería la salvación. Y por eso el evangelio fue ordenado que se predicara hasta los confines de la tierra. Y le dijo al discipulado en el libro de los Hechos que predicaran el evangelio y que iban a empezar en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Samaria era la puerta hacia las demás naciones. Y por eso dijo ahí: hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos en los confines de la tierra. Y nos ha llegado el evangelio por voluntad de Dios. Esto no es algo que inventaron los judíos, sino que fue Dios el que, hermano, en su gracia y su misericordia, quiso levantar de ese pueblo judío al Redentor, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él iba a ser de bendición, no solamente para su pueblo, sino para todas las naciones. Diga gloria a Dios, hombre. Entonces ahí está el llamado. Y como miran, pues, es un llamado a la reflexión, es un llamado a un cambio, a un arrepentimiento, hermanos, a una transformación en la vida. Cuando les llama, hermanos, de que no sigan de rebeldes, que no endurezcan sus corazones. Y dice el verso 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y serví a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Aquel que quiere que su vida cambie, solamente en el Señor Jesucristo. Entonces van a ser liberados del pecado y del oprobio en lo que han sido sometidos. Porque, hermanos, el hombre por su pecado sufre oprobio. El misma vida se burla de él. La misma vida, Satanás. Yo no sé si los amigos han sentido eso, hermanos. El mundo, la vida, Satanás mismo se ríe de la vida de ellos. Porque así es Satanás. Te engaña que sin Dios la vida es mejor. Y te engaña y te paga mal. Y te somete a sufrimiento,
a pecado, a maldad. Pero tú puedes ser liberado ahora si tú vienes al Señor Jesucristo. Él sigue siendo tu esperanza. Por eso la Escritura atestigua diciendo, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y de siempre. Porque Él no cambia, Él no se muda. Jamás se va a arrepentir, primero en nosotros, de habernos llamado. Y eso que somos duros de corazón. Y jamás dejará de insistir que los amigos, hermanos, se vuelvan a Dios a través de su gracia. Amén y amén. Continuemos aquí. Y miren lo que sucedió aquí, hermano. Dice que se burlaban, se reían de ellos. Verso 10. Pero el verso 11 dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ahí está la parte que le decía, hermanos. Esto no es asunto de aparentar una conversión. La conversión que Jesús trae es genuina, como es la restauración. El cambio que hace en la vida de los hombres. A veces yo sé que los líderes como que se desaniman cuando miran, hermanos, que son pocos los que aceptan a Cristo. Y vuelven a ver, hermanos, a otros que les hacen creer, hermanos, que llegan multitudes y que se están rindiendo a los pies de Cristo. No, se están rindiendo a otra religión. Y no se trata de llevar una vida religiosa, se trata de mantener una relación con Cristo, con Dios y con el Espíritu Santo. De eso se trata. Y entonces habrá una genuina restauración en tu vida. Amén y amén. Hagamos nuestra parte, así de sencillo. Nuestra parte es la orden que se nos dio: id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso fue lo que se nos mandó. Y que pusiéramos la mano sobre los enfermos. Esa es nuestra tarea. Dejémosle al Espíritu Santo que haga lo demás, que haga lo que tiene que hacer. Fíjense, en el libro de los Hechos hay una parte que dice que en la predicación de los apóstoles, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. ¿Qué le está diciendo ahí? Multitudes seguían al mismo Señor Jesucristo. Esa gente escuchó de boca viva del mismo Mesías, del mismo Salvador del mundo, del mismo Jesús. Y ni así se convirtieron, sino que lo atacaron. Lo atacaron. Y si vamos a hablar de los que le seguían, uno de sus apóstoles termina traicionándolo. Y ese recibió más que los otros, porque recibía instrucciones, ministración de parte de Jesús. Les reveló, hermanos, el reino a ellos. Les llamó amigos. Sin embargo, terminó traicionándolo. Yo sé que eso como que desanima, ¿verdad? Dice. Y vuelve a ver a los demás que se llenan multitudes y que están llegando multitudes. Están llegando multitudes porque les están dando carne. Y Jesucristo fue claro: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que da vida es el Espíritu. La carne es vana, dice, para nada aprovecha. Lo habló claro. Ustedes quieren ver lleno esto y que vengan multitudes. Hagamos pues fiestas. Hagamos tour. ¿O cómo se le llamaría? Vacaciones. Llevemos a los jóvenes y que inviten a sus amigos a ir al mar. Que armen un equipo de fútbol, un equipo de béisbol. Y todo bonito. En la noche que enciendan fogata, que lleven guitarra, pandero y que se canten ahí las melodías toda la noche, bien bonito, y que se relacionen y hagan ahí, hermanos, amistades, y que allí pues las hermanitas solteras conozcan a los hermanitos solteros,
Y que un día, pues, hermanos, se lleguen a casar y todo bonito. Se les da, hermanos, charlas de amistad, charlas del noviazgo, charlas de matrimonio, charlas de esto, charlas de aquello. Y regresan fortalecidos, bendecidos, en victoria, que aquí, que allá. Y cuando habrá otro viaje, y ahí están en la expectativa y que tiene que ser mejor que el anterior. Ahora va a ser en un hotel, aleluya, y en el hotel, hermanos, 5 estrellas, y que allí, pues, hermanos, se van a hacer reuniones en uno de los salones y se va a comer, la comida será de carta, a la carta dicen, ¿verdad? La comida a la carta, va a venir el hermano chef se llaman los cocineros, ¿verdad? Y que va a estar ese famoso ahí, que va a hacer una comida especial ahí. Yo miro que lo mismo hacen, hermano. Yo no sé si usted se ha fijado en la televisión, ¿verdad? Que pedacitos de carne de pollo. Y la diferencia es que le ponen un monte ahí de ¿cómo sería? Sí, pero como adorno. Y ahí está la comida especial, ¿verdad? No es lo mismo ir, hermano, a una esquina de carne asada y que nos pongan ahí el metro con una libra de gallo pinto, hermano, y ¿verdad? Y los 3 litros de Coca-Cola. Y, bueno, pero la cosa es eso, pues, ¿verdad? Y hacen ahí divisiones. Yo no sé, a la gente les gusta que realmente los menosprecien, porque en esta iglesia tienen sala VIP, no sé cómo que le llaman, lugares donde se van a sentar los de VIP, y usted ahí no puede accesar, usted se tiene que sentar allá atrás, ¿verdad? Eso le encanta a la gente, hermano. Y ¿saben lo que es peor? Que quieren estar a la altura de los otros y se enjaranan con ropas caras, con joyas que no pueden pagar, al final terminan en la bancarrota. Si alguien logró tener un carrito y ya lo quiere cambiar, mejorar, porque quiere estar a la altura del otro, se quiere codear con el licenciado, se quiere codear con el doctor, y se quiere codear, hermano, con los otros sinvergüenza. Entonces, no, hermano, no. Pero ¿qué es lo que busca la gente? Sentirse bien y que los hagan sentir bien. Entonces han cambiado el mensaje, y un mensaje, hermano, ya camuflajeado, un mensaje ya, hermano, que haga sentir bien, que no ofenda, ¿verdad? Qué bonito que no ofenda. Ustedes son los reyes, los príncipes, los sacerdotes, ustedes son los profetas. Este niño, miro que tiene una luz en la frente ahí. Ah, no, es un murciélago, le iba a decir, es ¿cómo se llaman esos? Quiebraplata, ¿cómo es? Luciérnaga. Yo creía que era algo especial, pero no es una luciérnaga, quítesela de la frente, hermano. No, hermano, no. Y hacer alborotos con esas cosas, la danza, y el que danza, hermano, la mujer que danza ya se vuelve una guerrera. No, hermano, los guerreros aquí no eran que danzaban. Los guerreros aquí eran cuando iban a las batallas y peleaban contra gigantes. Ahí se hablan de los hombres valientes de David, los hombres valientes de Saúl, de hermano, el otro, ¿cómo se llama? De los reyes que mataban gigantes, 2, el otro mató 3 gigantes, y hicieron, hermano, echar a correr a ejércitos poderosos. Esos son los guerreros. O una guerrera como Débora. Pero guerrera, estar haciendo relajo ahí, hermano, y enseñando todo, yo no sé, pues. Pero como eso le encanta a la gente, ¿verdad? Guerrera, usted es una guerrera, hermano. No, hermano, no. Mejor vayan donde el psicólogo y los terapistas, hermano. Vayan al 5 mejor. Ahí los van a hacer sentir bien. No, hermano. Esto tiene que ver con la eternidad. Su futuro tiene que ver con la eternidad. O vas a una eternidad de sufrimiento eterno, o vas a una eternidad de gozo eterno en el Señor.
Por eso murió Cristo. Por eso. Dice la Escritura, y voy a finalizar, que el infierno, el lago de fuego, fue hecho para Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios. ¿Por qué el hombre va ahí? Porque el hombre le cree más a Satanás que a Dios. Ese es el problema. Por eso va ahí. Pero el lago de fuego, el infierno, fue para Satanás y para sus demonios. Porque ellos no tienen perdón. No tienen perdón. Y esa es una, hermanos, de las cosas de Satanás. ¿Cómo se le llamaría eso? Envidia. De que el Señor nos hizo a nosotros poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Pero al enviar a Jesucristo a nuestra vida, dar Dios a su Hijo para salvarnos nosotros, ahí nos coronó con gloria. No lo hizo con los arcángeles, no los hizo con los ángeles que cayeron en pecado, en rebelión. Lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo. Y todavía está el llamado que hace Jesucristo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que os haré descansar. Amén y amén. Conclusión: siempre esperamos que la mayoría de las personas atiendan el llamado, pero la verdad, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que son pocos los que atienden el llamado. Entonces no nos desanimemos. Esto no quiere decir que tampoco vamos a predicar y nos vamos a echar. Debemos de esforzarnos por predicar, pero no desanimarnos. Hagamos nuestra parte, la tarea que nos corresponde. El Espíritu Santo hará lo demás. Y como está escrito, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los demás no quisieron. Miren cómo le seguían multitudes a Jesús. Y el mismo Señor Jesús los mandaba a volar. Y una vez que insistieron con él, una multitud les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer, dice esta versión. La antigua versión dice: porque les di de hartar. Y los mandó a volar. Porque no es la clase de seguidores que Jesús busca, sino que aquellos que adoren en espíritu y en verdad a Dios. Amén y amén. De esto se trató aquí en el Antiguo Testamento, en este libro de Crónicas, celebrar esta Pascua. Y que se le dio oportunidad al remanente Israel, pero no todos atendieron el llamado. Pero esos pocos, y cuando dice pocos, no creas que fueron unos 5, fueron miles. Pero comparado al número que había de ciudadanos, fueron pocos los que atendieron el llamado y se humillaron delante de Dios y vinieron, hermanos, o llegaron a celebrar la Pascua para volverse a Jehová. Amén, amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos revela estas verdades, Señor. Siempre la necesidad como cristiano de corregir la deficiencia en nosotros, de todo aquello que nos puede estar estorbando servir como se debe a nuestro Dios. Pero también Él nos motiva siempre, hermano, a buscarnos, y siempre Él en la disposición de restaurar nuestras vidas, de bendecir, de cambiar nuestras vidas para poder seguir adelante, queridos hermanos. De eso se trata. Jesús es nuestra Pascua, el Cordero de Dios que derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Para qué nos limpió todo pecado? Para alcanzar el perdón de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y henos aquí delante de ti, Señor, alabándote, honrándote y sirviéndote, Señor. Bendice a tu pueblo. Y así como la lluvia cae, la hierba crece, ahora, Señor, tu palabra que opere en nuestras mentes, en nuestros corazones, fortalece a los débiles, levanta al caído,
y da victoria a los que están luchando, Señor. Que puedan restaurar sus vidas, que puedan restaurar su salud, que puedan restaurar, Señor, sus trabajos, sus hogares. Visítales y lleva ahí la armonía, la paz, pero sobre todo la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.